Hola, bienvenidos a esta conferencia que está en el marco de las conferencias que se realizan por parte de PRODIP. Me presento, soy la doctora Grecia Emilia Ortiz Coronel. Soy licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en educación especial, en psicología en educación especial, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, y un doctorado por parte de la Universidad de Guadalajara, el doctorado interinstitucional en psicología, y actualmente acabo de terminar mi segundo postdoctorado con línea de investigación en alta capacidad y autismo. Y para mí es todo un placer compartirles la conferencia el día de hoy. Doble excepcionalidad y alta capacidad. Voy a presentar. Como ya he mencionado anteriormente, estas conferencias se encuentran en el marco de todas las conferencias que hace PRODIP en el marco de la capacitación para especialistas. Y bueno, pues quiero agradecer la invitación que me han hecho los mismos para dar esta conferencia. Y bueno, pues hablemos de doble excepcionalidad, alta capacidad y trastorno del espectro autista. Ya desde hace muchos años se venía hablando sobre qué es la doble excepcionalidad. De hace ya más de 100 años, Hollywood había mencionado que había personas con un alto coeficiente intelectual y alguna condición específica. Hace 40 años, que también ya tiene un tiempo, pero no es tanto en realidad, ya Kernes había hecho una referencia también sobre la intervención que se tendría que dar a la población que tenía una alta capacidad más alguna otra condición. Y bueno, la población con doble excepcionalidad va a presentar un perfil de desarrollo y necesidades que son altamente complejas. Y para eso es muy importante hablar quiénes son, quién debería de atenderlo. Y tenemos que enfocarnos en aquellos especialistas que conocen la alta capacidad, así como las otras condiciones, porque aunque bien la educación especial es una identificación o hacen una identificación temprana, también es importante mencionar que que no todas las personas están relacionadas con el tema de la doble excepcionalidad. Pero, ¿qué es la doble excepcionalidad? Pues vamos a considerar a aquellos alumnos que van a mostrar un potencial altamente creativo o de un alto rendimiento académico o cognitivo, o también en las ciencias matemáticas, en la ciencia, la tecnología, las artes, más una discapacidad o una condición. Y estos pueden ser desde el trastorno del espectro autista hasta otros como puede ser la hiperactividad o bien, como veremos más adelante, otras condiciones. Uno de los especialistas que ya han venido abordando el tema de la doble excepcionalidad es Bauman, Schneider y Owen. Ella, desde el año 2017, habían ofrecido una metáfora que es muy interesante con relación a cómo se debe de entender la doble excepcionalidad. Y esta la visualizan como una fusión de dos colores. El amarillo, por una parte, va a representar las fortalezas y el azul va a representar aquellos desafíos o dificultades que presenta el alumno. Esta es la figura que representa este modelo y el amarillo que representa las fortalezas, me gustaría que lleváramos una reflexión sobre este camino y que pensáramos en este amarillo no como el amarillo que tenemos aquí en nuestra pantalla, sólido, de amarillo homogéneo, sino más bien un amarillo con diferentes matices. ¿Qué quiere decir eso?
que va a tener diferentes formas en las cuales va a tener diferentes colores, porque cada persona va a tener diferentes fortalezas. Y de esta manera también quisiera que viéramos el color azul, que nuestro color azul que representa los desafíos no lo visualizáramos como un azul homogéneo, como este azul bonito que tenemos, brillante y que son muy fácil de identificar. En realidad, yo quiero que nos llevemos a nuestra mente un azul con diferentes tonalidades, con diferentes matices, porque en realidad los desafíos también van a ser diferentes en cada persona. Cuando juntamos las fortalezas y los desafíos, vamos a encontrar la doble excepcionalidad. Y la doble excepcionalidad lo va a fusionar en este color verde. Este color verde nos vamos a dar cuenta que también deberíamos de tener en nuestra mente un verde que tenga diferentes tonos, que tenga diferentes matices, porque la complejidad de un alumno con doble excepcionalidad, vamos a darnos cuenta, no es tan fácil como se pudiera entender. Hay diferentes tipos de doble excepcionalidad, es decir, cuando hablamos de la doble excepcionalidad, ya dijimos que nuestro color amarillo va a ser la fortaleza. Y en ese sentido, entendemos la fortaleza como esta alta capacidad cognitiva. Pero además, también va a presentar otras dificultades u otras condiciones. Entre las más comunes de este modelo que nos explicaban nos vamos a encontrar las dificultades específicas de aprendizaje, el trastorno del habla y del lenguaje, el trastorno emocional o conductuales, las discapacidades físicas, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es importante mencionar que la prevalencia de la doble excepcionalidad la vamos a encontrar en trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y dificultades específicas del aprendizaje. Pero, ¿cómo son las características de estos alumnos con doble excepcionalidad? Bueno, hablemos un poco sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno del espectro autista y el bajo rendimiento escolar, para después irnos enfocando mayormente en el trastorno del espectro autista. Vamos a ver que algunas de las características de los alumnos con doble excepcionalidad con relación a las dificultades académicas que tengan trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad van a estar relacionadas con la dificultad para empezar, escuchar o complementar tareas, así como para expresar ideas, ya sea por escrito, sobre todo escritos, pero van a tener un punto fuerte esta población que se va a referir al pensamiento crítico y creativo. La población que tiene alta capacidad más trastorno por déficit de atención con hiperactividad son alumnos sumamente creativos. Siempre están buscando nuevas formas para poder entender lo que está sucediendo a su entorno, pero también para solucionar. Con relación a algunas dificultades que vamos a encontrar en el trastorno del espectro autista, va a ser un déficit en el retraso del lenguaje. Esto es parte importante de la condición. También vamos a encontrar dificultades, algunos de los alumnos van a presentar dificultades en conceptos abstractos o en tareas que impliquen un pensamiento crítico y creativo por esta falta de flexibilidad que algunos alumnos pueden presentar. Y algunos también van a presentar preocupación con uno o más patrones estereotipados o restringidos, que es mucho más anómalo o atípico en comparación de su grupo de pares. Con relación al grupo de alumnos que tienen un bajo rendimiento escolar y una alta capacidad, vamos a observar que sus dificultades académicas se van a observar en una precocidad verbal, van a hablar muy tempranamente, pero muy probablemente también van a tener dificultades en la lectura, sobre todo en la lectura fluida. También pueden presentar dificultades al momento de escribir, lo que entendemos como disgrafia. Pueden escribir como arañita, pueden presentar dificultades con la lateralidad, con la
parte de escribir, por ejemplo, van a presentar dislexia o también algunos van a presentar discalculia. En muchas ocasiones uno de los mitos más relacionados con los alumnos de alta capacidad es que son muy buenos en las matemáticas. Y podemos encontrar aquellos alumnos que tienen un alto potencial cognitivo y un bajo rendimiento escolar relacionado con las matemáticas, ¿no? Algunos también van a presentar problemas de memoria a corto plazo. Sin embargo, algunos de los puntos fuertes que presenta esta población van a ser que también tienen un pensamiento crítico, creativo y tienen conocimiento de áreas muy específicas, de mucho conocimiento y preferencia por las tareas que son más espaciales. En el área de atención podemos identificar que el TDAH va a tener una característica particular, por ejemplo, con la atención va a ser disminuida, su atención sostenida va a durar menos. Podemos hablar a veces hasta de 8 minutos, 10 minutos, en comparación de su grupo de pares, que dependerá, ¿no? La edad de desarrollo, pero puede durar hasta 15 o 20 minutos. Van a estar jugando, dificultad para permanecerse sentados, todo el tiempo van a estar rodeados, ¿no? En el aula o también en casa y pueden tener dificultades para seguir indicaciones o para finalizar tareas. Por otro lado, vamos a encontrar que el trastorno del espectro autista va a presentar una excelente memoria de trabajo y corto plazo, pero también pueden presentar una dificultad para poner atención auditiva, ¿no? Su vía de aprendizaje o su canal de aprendizaje en el trastorno del espectro autista es el visual, ¿no? Por eso es importante tener siempre recursos académicos que permitan tener un mejor seguimiento de instrucciones a través de imágenes. Y por otro lado, vamos a encontrar un bajo rendimiento escolar en las dificultades de atención, dificultades para seguir instrucciones escritas y verbales. También vamos a tener dificultades para poder dar seguimiento a estas actividades académicas que van a requerir una atención sostenida por mucho tiempo o que sean muy complejas. Con relación a las dificultades de organización, podemos darnos cuenta que algunos niños van a presentar, sobre todo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para iniciar o terminar tareas. Si aquí nos están viendo algunos profesores, no nos van a dejar mentir que tenemos que insistir mucho para que ellos puedan hacer un inicio de trabajo, ¿no? Hay que estarlos motivando mucho o también para que terminen esas tareas, tenemos que estar insistiendo mucho, ya sea porque las quieren terminar antes o bien porque una vez que les gustó esa actividad la quieren repetir varias veces. Con relación al trastorno del espectro autista, podemos identificar que tienen buena organización espacial, tienen una excelente adhesión, aparentemente inflexible, con rutinas o rituales específicos no funcionales. Y con relación al bajo rendimiento escolar, van a presentar dificultades para organizar información escrita, dificultad para expresar o organizar verbalmente o por escrito todo lo que ellos quieran expresar, ¿no? Entonces, cuando a veces le pedimos, escribe aquí qué fue lo que hiciste el fin de semana, para ellos puede ser todo un reto, ¿no? Que se lo pidamos en un párrafo, en dos párrafos. Ese tipo de actividades generan un gran límite para ellos. Y también pueden presentar dificultades para funcionar cuando no hay una estructura. También, fíjense que les comparto que también sucede lo mismo con el trastorno del espectro autista, ¿no? En la medida que no haya una estructura en clase o en su vida académica, para ellos puede ser mucho más difícil seguir instrucciones u organizarse en cualquier ámbito. Con relación a cuestiones sociales, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede presentar dificultades en la comprensión de contextos sociales, pueden ser muy impulsivos y luego no saber cómo relacionarse de forma adecuada.
pueden ser impropios en el sentido de que van a interrumpir cuando algunas personas están teniendo una conversación porque van a buscar una necesidad de poder entender o buscan más bien integrarse, pero lo hacen de manera inadecuada. Y con relación al trastorno del espectro autista, puede ser que sus interacciones sociales sean menores, ¿no? También este comprensión de la sutileza del comportamiento verbal es todo un reto para ellos. Dificultades para relacionarse con sus pares, también con sus profesores o con niños más pequeños o más grandes. Em, en conversaciones sociales, por ejemplo, cuando todos estamos compartiendo qué nos gusta o qué no nos gusta, pueden presentar dificultades para expresar de manera fácil o fluida sus propios intereses, ¿no? Y también compartir estos momentos de alegría o de satisfacción, ¿no? Que ocasionalmente nosotros podemos hacerlo. Para el trastorno del espectro autista genera mucho más reto. Y bueno, también van a tener mayores dificultades para tener una reciprocidad emocional o social con aquellos con los que están entablando esta interacción social. Y con relación al bajo rendimiento, también pueden presentar una dificultad para leer el contexto social. Em, Les comparto en algún momento un alumno que tuve con doble excepcionalidad que estábamos en un aula, tenía alta capacidad y bajo rendimiento escolar, y de repente un compañero de él hizo un comentario y los demás empezaron a reír. Y después mi alumno muy discretamente se acerca conmigo y me dice, "Em, maestra, ¿me puede explicar qué fue lo que sucedió en la clase? Porque se rieron, pero en realidad no entendí, ¿no?". Bueno, pues eso pasa comúnmente con algunos alumnos que tienen doble excepcionalidad, les cuesta mucho más trabajo entender los contextos sociales o lo que se está diciendo, sobre todo por esta dificultades, algunos de ellos, en la reciprocidad. Y bueno, con relación a la expresión emocional, el trastorno por déficit de atención puede ser mucho más volátil emocionalmente en comparación al trastorno del espectro autista, que son mucho más frágiles emocionalmente. Y bueno, pues esto puede generar también por la misma condición del trastorno del espectro autista un deterioro significativo en el ámbito social. Y con relación al bajo rendimiento escolar, podemos entender que su expresión emocional puede ser más bien desafiante, como un mecanismo de afrontamiento ante estas circunstancias que pueden ser muy complejas para ellos, las académicas o también algunas sociales. Cuando hablamos de la doble excepcionalidad, ya les decía yo desde un inicio que no es fácil identificarlo. En muchas ocasiones nuestros alumnos aprenden a hacer un enmascaramiento. ¿A qué nos referimos con eso? Es cuando ocasionalmente alguna de las dos condiciones, desde la alta capacidad o bien la condición desafiante, pueden tener una mayor predominancia, ¿no? Por ejemplo, en el primer momento, en esta primer lámina que les traigo, podemos notar que el predominio mayormente es de la alta capacidad. Entonces, el desafío como el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o los problemas de aprendizaje o los problemas emocionales em, pueden no, pueden verse mucho más, ¿sí? En comparación de las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues pensemos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se nota más que la alta capacidad. Entonces, vemos a un alumno, a un niño que más bien observamos sus desafíos
y no consideramos la alta capacidad porque es más abrumador o se observa mucho mayormente pues las características del trastorno del espectro autista o las características por déficit de atención y hiperactividad o las dificultades en el aprendizaje, ¿no? Entonces la alta capacidad no se logra ver del todo. Por otra parte, también tenemos la predominancia que es igual, es decir, donde el trastorno por déficit de atención o el trastorno del espectro autista y la alta capacidad, ¿sí? Tienen casi el mismo peso. Entonces, pasan por niños que tienen características normativas y no son identificados ni con el desafío ni con la alta capacidad. Y entonces, ocasionalmente logramos ver algunos destellos sobre sobre esta población de alta capacidad o algunos eh, destellos también de sus desafíos, ¿no? Pero mayormente podemos observarlos como alumnos normativos. Y por otra parte, podemos ver el predominio de las altas capacidades. Y es cuando vemos a una persona que tiene una alta capacidad, sí podemos notar mayormente su alta capacidad. Sin embargo, el trastorno por déficit de atención o el trastorno del espectro autista o las dificultades en el aprendizaje no se logran observar porque la alta capacidad, ¿sí? Absorbe la mayoría de las características. No quiere decir que no estén ahí, por supuesto que están, pero son menos notorias. Actualmente estamos hablando de las prevalencias y nos podemos ver que ya encontramos diferentes dificultades para identificar la doble excepcionalidad. Una de ellas es lo que les comentaba, es la prevalencia. Ya si decimos que el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, va del 5 al 16% y el 9% con doble excepcionalidad, pues se vuelve todo un reto identificarlos, y más cuando hay algún tipo de enmascaramiento. También podemos encontrar desafíos al momento de hacer diagnósticos. Faltan diagnósticos certeros, especialistas que realmente estén haciendo diagnósticos que sean adecuados y que no solamente estén observando el déficit o la alta capacidad, sino que hagamos una evaluación integral. Y bueno, si bien una vez identificados, también encontramos otro reto mayor, falta de intervenciones en el contexto escolar. Podemos tener algunas identificaciones extraescolares en algunos espacios. Sin embargo, dentro del ámbito escolar no estamos encontrando intervenciones que sean adecuadas, eficientes para esta población. Y esto eventualmente nos va a llevar a un problema de salud pública. Y esto se vuelve importante retomarlo porque en la medida que no demos atención a la población, se vuelve un problema de salud pública, pero también se vuelve un problema de políticas, de políticas públicas. ¿En qué sentido? En que en la medida que esta población no sea mirada, atendida de manera idónea, se va a ir perdiendo mucho de este talento, como lo vamos a ver a continuación. El modelo diferenciador de dotación y talento de François Garnier menciona que para identificar a una persona con alta capacidad, vamos a hablar de capacidades naturales que deben de estar siempre por arriba del 90% de su grupo de pares. Esto podemos encontrar dos, o sea, los diferentes dominios que pueden ser mentales y físicos. Dentro de los mentales se encuentra el área intelectual, creativo, social, perceptual, y del área física, el muscular y el control motor. Estas capacidades que son naturales se van a convertir en competencias, y estas competencias tienen que estar entendidas en un campo, por ejemplo, en el campo académico, en el campo de los juegos, pero que para que pasen de una capacidad natural a una competencia tiene que haber todo un proceso de desarrollo, una inversión. Y esta inversión tiene que realizarse a través de actividades,
de una inversión económica, de tiempo, de recursos personales, de revisar el progreso. Pero también es importante mencionar la, los catalizadores que juegan un rol significativo. Y estos catalizadores los podemos observar en ambientes, como puede ser el medio ambiente, el ambiente individual, los servicios ofrecidos para los niños y también los intrapersonales, las propias características físicas, mentales, las motivaciones y la voluntad de las personas para poder desarrollar todo este proceso de capacidad natural a una competencia. Cuando hablamos de la alta capacidad, vamos a utilizar también otro término que es el que se lleva a cabo aquí en la Secretaría de Educación Pública en nuestro país, que tiene que ver con educandos con aptitudes sobresalientes. Estos tienen que ver con aquellos que son capaces de, de destacar significativamente el grupo social y educativo que pertenecen no más del campo del quehacer humano y vamos a entender estas aptitudes, como lo mencionábamos, como las capacidades naturales que surgen del desarrollo de experiencias educativas como la familia, la escuela, la comunidad y que van a estar relacionados con este contexto específico que se envuelven en su grupo social y educativo. Esta población también requiere necesidades educativas específicas, ya que por sus mismas características van a requerir ajustes razonables y un contexto que sea facilitador y que esté en condiciones de su entorno social, familiar y educativo para que puedan potencializar estas habilidades. Algunas de las áreas en las que vamos a encontrar a la población con alta capacidad puede ser en el área intelectual, en el área artística, creativa, socioafectiva y psicomotriz. Dentro del campo del quehacer humano va a estar el tecnológico, el humanístico social, el artístico y el motriz. Las características de esta población con alta capacidad van a verlos de edades muy tempranas, estos marcadores tempranos, van a ser atención a estímulos desde edades muy tempranas, desde los 3 meses, un desarrollo psicomotor y lingüístico precoz, un estilo de aprendizaje en el cual van a requerir menos instrucciones, son curiosos, tienen alta energía, son persistentes, tienen una alta concentración e intereses y son altamente obsesivos. Y con relación a las habilidades escolares, van a tener una iniciación de lectura a los 4 años, una memoria de información verbal, matemática y fascinación por los números. Bueno, esto es importante comentar que ya vamos a ver que si bien estas son las características generales que podemos encontrar en el alumnado con alta capacidad, cuando se enfrentan a otros desafíos, algunas de estas características pues van a ser diferentes. Por eso les decía desde un inicio que el color amarillo lo tendríamos que identificar con diferentes matices de ese mismo amarillo, ¿no? Las características más comunes de esta población es que son líderes, son curiosos, aprenden rápido, tienen un sentido del humor eh, sarcástico, a veces como negro, tienen talentos específicos, tienen un vocabulario adelantado para su edad. eh, a veces nos da la impresión de que estamos hablando con adultos chiquitos o con adolescentes chiquitos cuando tenemos a un alumno entre los 4 y los 5 años, ¿no? Y algunos de ellos pueden presentar habilidades psicomotoras elevadas eh, y puede comprender conceptos e ideas complejas. Algunas de las características cognitivas va a ser que tienen excelente memoria, recuperan el conocimiento previo muy rápidamente, tienen una capacidad de procesar la información mucho más rápida, tienen una base de conocimiento y grandes cantidades de información general, ¿no? Entonces pueden saber de historia, de matemáticas, de filosofía, de geología, de diferentes temas, ¿no? Y bueno, pueden ser flexibles en ver múltiples alternativas ante un problema y una preferencia por la complejidad asociada a la búsqueda del desafío. Algunas de las características académicas que podemos ver en el alumnado con alta capacidad es que van a tener un temprano acceso a contenidos avanzados y complejos,
Ellos son los que hacen estas búsquedas por la información, así que siempre andan buscando información muy compleja y tienen mayor profundidad en los temas en los que aprenden. Y bueno, también pueden ser demasiado apáticos y desmotivantes ante temas repetitivos o poco retadores. Con relación a las características socioemocionales, algunas de estas características que han planteado la literatura, pues es que pueden ser altamente sensibles emocionalmente, eh, también tienen un perfeccionismo que puede llegar al extremo, entonces son alumnos que no entregan la tarea si no la consideran perfecta, que pueden estar al límite y sentirse mayormente siempre retadores de ellos mismos por este alto perfeccionismo. Y bueno, la mayoría de ellos pueden estar bien adaptados socialmente y reconocen bien su potencial, así que pueden desarrollar un buen autoconcepto. Algunas de las dificultades que pueden presentar esta población es que al momento de adquirir y retener información muy rápida, también son impacientes con la lentitud de otros, ¿no? Entonces siempre están apurando, ¿no? A sus compañeros para que puedan aprender o hay comentarios a veces que pueden parecer incómodos para otros compañeros, ¿no? Pero es parte de que a ellos les gusta aprender muy rápido y lo hacen muy rápido y eso les genera como impaciencia. También tienen una actitud activa para investigar, hacen preguntas desconcertantes, de repente en clase nos pueden hacer preguntas en las cuales no esperábamos, ¿no? Y nos destantean, tienen una elevada energía y entonces, por lo tanto, van a tener una frustración con la inactividad. Eso está muy relacionado, que tienen mucha energía para pensar, para realizar actividades. Entonces, cuando los queremos tener sentados, sin hacer muchas cosas que sean interesantes para ellos, pueden entrar en una frustración eh, altamente severa, ¿no? Son independientes, entonces por ejemplo, puedes no sentir preocupación si hay algún tipo de rechazo por compañeros o por el profesor o porque al papá o a la mamá no le guste lo que están haciendo, ¿no? Y son creativos e imaginativos, eh, pueden romper los planes o rechazar lo que ya sabe. Siempre estos alumnos, por ejemplo, cuando hay una reunión, de repente sacan una última pregunta que desconcerta o replantea los planes, ¿no? Algunas de las características que pueden presentar para que estos alumnos se aburran es que haya una pobre atención, que las tareas tengan poca tolerancia o que sean poco relevantes más bien, que empiecen muchos proyectos pero terminan pocos, por este alto perfeccionismo, tienen un alto nivel de actividad, olvidan las tareas o son desorganizados. Aquí quiero comentar que si bien olvidan, en ocasiones no quieren entregarlas porque su perfeccionismo no les permite entregarlas de la forma en que ellos querían entregarlas, ¿no? Y también pueden tener dificultades en restringir su deseo al momento de hablar. Y bueno, pues vamos entrando un poco sobre qué es el déficit en el trastorno del espectro autista. Y bueno, vamos a identificar que el trastorno del espectro autista va a tener déficits persistentes en las relaciones sociales, déficit en la comunicación y patrones de conductas estereotipadas o intereses limitadas. Actualmente la estadística nos dice que a nivel mundial uno de cada 160. En Estados Unidos esta prevalencia ha cambiado. Les comento que ahorita se está replanteando con un nuevo documento que salió que no es de uno de cada 68, sino uno de cada 33. Y la estadística en México seguimos igual, uno de cada 115. Y bueno, la prevalencia, estas discrepancias que encontramos en la prevalencia se debe a las formas en las que se están haciendo los diagnósticos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos
dificultades en la interacción social, podemos identificar que van a presentar dificultades para iniciar una interacción o responder hacia otros, van a tener fallas para mantener una conversación recíproca, alteración en la capacidad para procesar información sutil, compleja o pasajera, y también van a presentar dificultades para reconocer las emociones de otras personas y para compartir emociones e intereses. Dentro de las características en la comunicación, algunos presentan dificultades en la prosodia. También van a presentar fallas en el uso del contacto visual. Los nuevos estudios con relación al contacto visual, que antes era un marcador temprano, lo quiero recalcar aquí, nos dice ahora que si bien las fallas del uso del contacto visual tienen que venir acompañadas del uso pragmático de las cosas, ¿sí? Ya no solamente podemos identificar el contacto visual, sino además este contacto visual tiene que venir, o esa dificultad en el contacto visual con otros, tiene que venir acompañado del uso pragmático de las cosas. Y también van a tener dificultades para la comunicación no verbal y verbal que no van de acuerdo al contexto social. Em, Probablemente, si ustedes conocen a alguien con trastorno del espectro autista, se van a dar cuenta que ocasionalmente su comportamiento verbal y no verbal no van de acuerdo al momento en el que están pasando, ¿no? Ya puede ser en la iglesia, en la escuela, en la casa, una situación social. Y también pueden tener dificultad para comprender y usar justo la comunicación no verbal. Dentro de las características de la conducta podemos identificar que existe apego a rutinas inflexibles ante los cambios, hay patrones ritualizados de comportamiento verbal, movimiento de uso de objetos o habla repetitiva e intereses inusuales intensos. Actualmente hablamos de niveles de apoyo. Si bien en el DSM-5 habla de grados, debemos de entender que los grados no están relacionados a que una persona presenta más autismo que otra persona. Lo que se refiere a los grados son los niveles de apoyo que requiere una persona con autismo. Por ejemplo, el nivel de apoyo 1 va a requerir apoyos, van a estar ayuda en la comunicación, en la flexibilidad, en la interacción social, pero estos van a ser mínimos. Con relación a al nivel de apoyo 2, su necesidad va a ser notable en estos tres ámbitos: flexibilidad, comunicación e interacción social. Y con relación al nivel de apoyo 3, la ayuda va a ser muy notable también en estos tres ejes: comunicación, flexibilidad e interacción social. De esta manera es importante mencionar que el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo y que está relacionada en cómo una persona percibe y socializa con otras personas, lo que va a generar algunas dificultades en la interacción social, en la comunicación, pero que también van a venir acompañados de patrones de conducta restringidos, repetitivos y de comportamientos verbales. En muchas ocasiones, los alumnos con trastorno del espectro autista pueden demostrar usted gran potencial de rendimiento, productividad creativa y también muestran un alto compromiso con el aprendizaje. Les traigo este caso, que para mí es uno de los casos que nos permiten identificar la doble excepcionalidad en un pequeñito eh, que tiene trastorno del espectro autista y alta capacidad. Bueno, es un pequeñito que tiene 2 años, 10 meses. Al momento de evaluación tenía 34 meses, masculino. Y estos son los instrumentos que se utilizaron para la evaluación: la entrevista clínica a los papás, la entrevista para el diagnóstico del autismo, edición revisada, A2 módulo T, CARS, MChat, el inventario de desarrollo de Batel, y también se utilizó la tabla de observación de desarrollo y aprendizaje de niños de 4, 5 y 6 años de Yolanda Benítez, y se hizo también una valoración a través de juego. Cuando evaluamos el trastorno del espectro autista y la alta capacidad, encontramos en la entrevista diagnóstica para el autismo que
En el área de interacción social, el punto de corte es de 10 puntos y el menor tuvo un total de 23. En el área de comunicación, tuvo el punto de corte es de 7 y él tuvo 11. Cabe mencionar que en este punto era un niño mínimamente verbal, con un repertorio lingüístico de menos de 40 palabras. Y con relación a los patrones de conducta restringidos, repetitivos y estereotipados, el punto de corte es de 3 y el menor punto tuvo un punto de corte de 7. Y estas características antes de los 36 meses, el punto de corte es de 1 y al momento de la evaluación tuvo un punto de corte de 2. Cuando aplicamos el A2 módulo T, que es el idóneo para el nivel para la edad que tenía en este momento el menor, podemos identificar que el punto de corte que se hizo en esta prueba, tanto en frecuencia de vocalización, gestos, contacto visual inusual, expresiones faciales dirigidas a otros, integración de la mirada y otras conductas durante las iniciaciones sociales, disfrute para compartir interacción social, mostrar interés, iniciación espontánea de la atención conjunta, respuesta a la atención conjunta y características de las naciones sociales. Él tuvo un punto de corte de 15. Y en los comportamientos restringidos y repetitivos, en donde evaluamos la entonación de voz, intereses sensorial inusual, movimientos de manos, intereses inusuales repetitivos o comportamientos estereotipados. Él tuvo un punto de corte de 4. En total, en esta prueba, el menor tuvo una puntuación total de 19, lo cual, según el diagnóstico de ADO, nos puede resumir que había un rango de preocupación de moderado a severo para que el niño presentara trastorno del espectro autista. Después se aplicó CAR, que también es una prueba que evalúa las características del trastorno del espectro autista y él tuvo un total de 33 que lo posicionaba en un trastorno del espectro autista a nivel de apoyo 1 en ese momento. Pero no, quiero que nos vayamos aquí a esta tabla que es el inventario de desarrollo Batel y por favor veamos cómo en este perfil nos dice, por ejemplo, en el total de personal social, él tuvo una edad equivalente de 18 meses. No hay que perder de vista que él en este momento de la evaluación tenía 34 meses. En el área de conducta adaptativa, él tuvo un total de 26 meses. En el área motora total, él tuvo un total de 25 meses. En el área de comunicación, vamos a ver que en receptiva, ¿sí? En esta información interna que él tiene, estaba entre los 30 y los 31 meses, pero en la expresiva entre 18 y 19 meses. Y posteriormente, el total en el área de comunicación es de 23 meses. En el área cognitiva, tuvo un total de 52 meses. En todas las demás áreas, por favor, observemos, se encuentra por debajo. Sin embargo, en el área total cognitiva tenía un total de 52 meses. Que la maduración general de este menor a la edad en el momento de este corte de evaluación fue de 27 meses, ¿no? Si bien es un niño que en ese momento tenía 2 años, 10 meses, pudimos aplicar una tabla de observación de desarrollo para niños mayores porque había cosas que ya él podía realizar. Por ejemplo, se le aplicó la tabla de observación de desarrollo y aprendizaje de niños de Yolanda Benito y Jesús Moro, en el cual vemos acá, por ejemplo, que acá dibujó la figura humana, ya dibujaba, ¿sí? Sabe contar hasta el 10, desde los 18 meses sabía contar hasta el 10. En este momento de la evaluación, él sabía contar hasta 50. Hace rompecabezas de 20 piezas, sí, le cifras sus 5, le cifras de 5 o más dígitos, sí, manejo del reloj, él en este momento
Si bien no podía decir la hora, ¿sí? Marcaba, decía, marcaba en dos y después marcaba el tres, ¿no? Como que podía señalar la hora. ¿Estaba interesado en lo que le rodea? No, no estaba interesado en su ambiente. Sabe al menos seis colores. En este momento sabía, este, en este momento ya sabía. Llamada se reenvió al buzón de voz. La persona con la que intentas comunicarte no está disponible. Bueno, como les comentaba, sí, él ya sabía, el menor en este momento ya conocía el abecedario y lo que sí no era empezar a leer o leer un libro con facilidad. Pensemos que esta tabla es para niños mayores, ¿no? No reconocía su nombre ni su apellido y empezó a memorizar cuentos y canciones, eh, por esta cuestión también repetitiva, ¿no? Pero desde los 8 meses él ya reconocía algunos tonos y empezaba a vocalizar. Eh, Lograba ver una película completa desde los 2 meses, pero con mucha dificultad. Bueno, ¿qué debemos de entender de la doble excepcionalidad? Que los estudiantes con doble excepcionalidad van a ser aquellos que tienen una capacidad cognitiva avanzada y una condición neurológica, psicológica o física que va a afectar su capacidad para aprender. En el área de la dificultad se considera una discapacidad según los estándares estatales o federales. Y bueno, esto nos pone en reflexión del caso que les presentaba con relación a, podemos ver que tenía muchos déficits, tenía ya un diagnóstico de este trastorno del espectro autista que iba a ser de moderado a severo, pero podíamos observar estas características ya desde muy tempranas relacionados con la alta capacidad. Eh, Estos estudiantes también tienen menos probabilidades de que sus compañeros en alta capacidad de ser identificados al momento de recibir el servicio. De hecho, llega el servicio conmigo por
una evaluación del trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, en realidad no habían identificado que era un niño con alto o muy probable con alta potencialidad, sino que llega justo por el desafío. Los estudiantes dos veces excepcionales deben ser considerados tanto para la colocación en educación o ser identificados con alta capacidad, como también para la educación especial por estas dificultades que presenta, ya que para ambos necesitan apoyos. Las adaptaciones y modificaciones pueden ser conductuales, ambientales, evaluativas, instructivas o organizativas. Y estas se pueden realizar adaptaciones y modificaciones en múltiples áreas de la vida académica diaria de un estudiante. También es importante mencionar que las partes interesadas que comprenden los matices de estos estudiantes con alta capacidad y con dificultades en el aprendizaje, ya sea por trastorno del espectro autista, por trastorno por déficit de atención o por el bajo rendimiento académico, deben ser parte del equipo que evalúa y que va a defender a estos estudiantes con doble excepcionalidad. Es importante hacer énfasis de que si una escuela carece de personal con esa experiencia, entonces va a ser mucho más difícil identificar a esta población y por lo tanto dar una intervención adecuada. Existen tipos de adaptaciones y modificaciones para los estudiantes con doble excepcionalidad. Es importante considerar estas adaptaciones. Por ejemplo, los tipos de modificaciones conductuales, su propósito es preguntarnos qué apoyo necesita este niño para controlar sus emociones y comportamiento para que se lleve a cabo un aprendizaje efectivo. El ejemplo se hará que los estudiantes dos veces excepcionales a menudo no van a responder a los sistemas de manejo de conducta típica, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista. Las posibles modificaciones en esta área van a incluir creación de un sistema colaborativo con el estudiante para monitorear los objetivos de comportamiento, la integración, eh, estén basadas en herramientas para refuerzo positivo y la implementación en este mismo sistema de comportamiento en todos los entornos de la escuela, de la familia y también sociales. En los tipos de modificaciones ambientales, su propósito es que podemos cambiar en el entorno de aprendizaje del estudiante para ayudarlos a tener éxito. El ejemplo es que las adaptaciones ambientales van a cambiar el entorno del alumno para ayudar a mejorar el aprendizaje. Asientos preferenciales, ubicación alternativa para las pruebas y descansos sensoriales, por ejemplo, relación al autismo. Es muy importante tener un espacio donde puedan volver a tener una reintegración sensorial, ¿no? Porque para ellos puede ser que modificar un ambiente eh, puede ser o bastante complejo o bien favorecedor, dependerá de qué condición estemos hablando. Los tipos de modificaciones en el ámbito de evaluación, yo tengo que preguntarme, ¿cómo podemos modificar las formas en que este estudiante nos muestra lo que sabe durante las evaluaciones? Y entonces me tengo que ir a este otro ejemplo. Las adaptaciones evaluativas van a ayudar a los educadores o a los profesores a comprender completamente el dominio de un tema por parte de un niño, ir revisando, haciendo pequeños cortes de evaluación que le permita saber cómo es que va aprendiendo estos contenidos que yo estoy dando en clase. Y algunas de las posibles modificaciones van a incluir ofrecer un festival de segmentos para evitar la ansiedad, mejorar el seguimiento de instrucciones, leer el examen en voz alta estudiante o pedirle a alguien que escriba el examen. Dependerá igual de la condición que presenta. Y los tipos de modificaciones en el ámbito instruccional, la pregunta es, ¿cuáles son las mejores maneras de presentar el material de aprendizaje a este estudiante? Y entonces yo tengo que replantearme y pues decir, los estudiantes aprenden de manera más eficiente cuando los profesores o cuando nosotros estamos comprendiendo de cómo ellos reciben esta información y modifican la instrucción en consecuencia. Una modificación de instrucciones eficaz es acortar las tareas haciendo que los alumnos con doble excepcionalidad completen primero las 5 problemas más difíciles y eximiéndolos del resto que pueden ser para ellos más tediosos y por la facilidad que pueden mostrar, ¿no? O por el dominio que muestran en esos conocimientos. Otro ejemplo son proporcionar una copia de las notas o de las lecciones
para que ellos puedan enseñar o puedan utilizar dispositivos mnemotécnicos para poder aprender o para poder recordar esta información. En el tipo organizacional, me tengo que preguntar qué herramientas organizativas y de apoyo necesita este estudiante para tener éxito. El ejemplo es la instrucción indirecta y el seguimiento de los sistemas organizativos pueden ayudar a estudiantes con doble excepcionalidad a aprender habilidades necesarias para mantenerse organizados. La comunicación frecuente entre las familias, el profesor y los estudiantes pueden ayudar a que todos estén en la misma dinámica y puedan ayudar a los alumnos a organizarse y seguir siendo responsables. En conclusión, es importante realizar la detección e intervención lo más temprano posible. Esta debe de realizarse por especialistas en formación, en alta capacidad y en educación especial, realizar una valoración con instrumentos cuantitativos y cualitativos, y la intervención debe considerar las fortalezas y las áreas de oportunidad. Cuidar, explicar todos los comportamientos de la persona de doble excepcionalidad solamente por tener doble excepcionalidad. Gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, algún comentario. Y bueno, yo les dejo esta frase. Nadie respeta un talento oculto. Deberíamos de todos saber que hay talentos ocultos y que debemos de evaluarlos y atenderlos sus necesidades. Pues muchas gracias.